Saquen sus lupas porque Discovery en la escuela está por buscar las pistas que la química nos deja en Detectives Forenses. Primero, resolveremos un rompecabezas elemental en la tabla periódica de los elementos. Luego averiguaremos cómo la química puede ayudarnos a desentrañar misterios no resueltos en las claves de la química. Nos volveremos pirotécnicos y conoceremos los compuestos usados para iluminar los cielos nocturnos en Despliegue Químico. Finalmente descubriremos las diferentes formas del elemento químico carbono en Copias al Carbón. Y observen las preguntas, actividades y fuentes al final de cada segmento. Casos, pistas y química en instantes. Mientras ven la primera mitad del programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿Qué es la tabla periódica de los elementos? ¿Cómo usan la química los detectives forenses para examinar las pruebas? Se conocen más de 100 elementos en el universo. A pesar de que cada elemento es diferente, algunos tienen propiedades similares que ayudan a los científicos a clasificarlos. La tabla periódica nos provee un medio para ordenar todos los elementos conocidos e incluso aquellos que no han sido descubiertos aún. Annie Taylor tiene la fiebre del oro. Cada fin de semana abandona su casa al norte de Inglaterra para visitar lugares especiales en los que algún día la química y naturaleza podrían hacer realidad su sueño. No podía creer que en Inglaterra y Escocia todavía hubiera oro que valiera la pena buscar. Pero pensé en intentarlo. Simplemente me encanta. El oro es un elemento. Está formado por un solo tipo de átomo. El oro es más denso que la mayor parte de los materiales que se encuentran en un río. Entonces, una vez que Annie pasa por la criba lo que ha sacado del lecho, puede recuperar y agregar a su creciente colección los fragmentos de oro que aparecen en el fondo de la batea. Excelente. ¿Pueden verlo? Es oro. Quisiera conseguir suficiente oro como para hacerme un anillo. Esa es mi ambición. Las propiedades físicas del oro lo hacen un metal ideal para la fabricación de joyas. Tiene un punto de fusión bajo, por lo que los artesanos pueden fácilmente fundirlo para hacer sus creaciones. No reacciona con el oxígeno, razón por la cual el oro no se deslustra como tantos otros metales. También es un metal bastante blando, lo que lo hace fácil de trabajar. Una sierra hecha de acero puede fácilmente cortar el oro. Hay un buen joyero cerca de mi casa llamado Craig MacLeod, quien también es un artesano. Y podrá hacerme un anillo de cualquier diseño con el oro que yo acumule. Así que espero finalmente tener un lindo anillo. Si saben dónde buscar, tal como lo hace Annie Taylor, el oro es uno de los pocos elementos químicos que podrían hallar en su forma pura. Cada elemento de nuestro universo tiene propiedades individuales que lo hacen único. Los químicos usan una herramienta llamada tabla periódica para organizar los elementos. Esta se actualiza constantemente cuando se descubren o sintetizan nuevos elementos. El químico Peter Atkins prefiere considerar la tabla como un país. Me gusta pensar en la tabla periódica como en un país a visitar. Imaginen poder volar a cualquier parte, como si fuera un viaje de placer. Y mientras volaran sobre él, verían a la izquierda estas grandes planicies de brillantes metales.
Pero si decidieran volar sobre la parte derecha de la tabla, el paisaje se tornaría mucho más blando. Aquí están los no metales, muchos de ellos de color y otros líquidos. Entonces volaríamos sobre regiones que podrían ser verdes, marrones, negras, y debajo de nosotros veríamos dos lagos. El bromo es un líquido marrón rojizo a temperatura ambiente y el lago contiguo nos sería más conocido. Este metal líquido y brillante alguna vez se usó en los empastes y termómetros. Es el mercurio y a continuación está el oro. El oro sería un gran lugar para visitar. Quizás sería uno de los mejores centros turísticos. Quiero decir que parece un bonito lugar. Sería como estar parado en una playa de color amarillo brillante. Los metales dominan la tabla periódica. Los metales cuatriplican en número a los no metales. Existen más de 100 elementos conocidos. Cada uno se compone de una única clase de átomo y tiene su propio número atómico que representa el número de protones en su núcleo. Las filas horizontales de elementos llamadas períodos están ordenadas según los electrones en sus átomos. Si nos desplazamos de izquierda a derecha en una fila, las propiedades de los elementos cambian gradualmente. Las columnas verticales de elementos se llaman grupos. Los elementos de cada grupo tienen propiedades químicas similares. Por ejemplo, todos los elementos de un grupo tienen el mismo número de electrones en sus órbitas externas. Si conocen las características de un grupo, pueden predecir el comportamiento de sus elementos. Aquí está el litio, un metal gris y blando. Debajo está el sodio, que es aún más blando. Todos los elementos en este grupo de metales reactivos llamado grupo 1 comparten características similares. A lo largo de toda la tabla periódica podemos hallar los secretos de los elementos. Algunos son sumamente reactivos. En nuestro país periódico, cuanto más arriba estemos en la columna, más reactivo será el elemento. Un ejemplo de eso es cuando los metales reaccionan con el agua y forman óxido. Pero algunos metales de este grupo tienen una reacción más sorprendente al agua. Si ustedes estuvieran caminando por este grupo de la tabla periódica y estuviera lloviendo, tendrían la visión más dramática del mundo y sería realmente peligroso. Al comienzo del paseo, los metales como el litio y el sodio reaccionarían con la lluvia y se produciría hidrógeno. Pero cuando llegaran al rubidio y al cesio al final del paseo, estos dos metales producirían una intensa reacción con los metales en la base del grupo. No podrían sobrevivir. Quiero decir que se produciría una explosión cada vez que los rozara una gota de agua. Los elementos del grupo 1 se encuentran en un punto máximo de reactividad. En el otro extremo de la tabla existe otro grupo igualmente reactivo. Continuemos con nuestro paseo bajo la lluvia en el grupo 17. Si comenzaran a caminar sobre el flúor, no llegaría muy lejos. Realmente es el gas más reactivo de la tabla periódica. Y en efecto, los químicos tardaron años en aislarlo porque era muy reactivo. Otro gas sumamente reactivo dentro del grupo 17 es el cloro. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó el gas clorhídrico como arma. Los átomos de cloro reaccionaban con el agua de los ojos de los soldados formando ácido clorhídrico. Miles perdieron la vista. La razón por la cual el cloro y otros elementos son reactivos se encuentra dentro de sus átomos. Todos los átomos, incluso los átomos de cloro, tienen la misma composición. Electrones que rodean a un núcleo de partículas llamadas protones y neutrones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones carga neutra. Pero lo que es importante para la reactividad de un elemento es lo que ocurre con sus electrones. Los átomos son demasiado pequeños como para poder verlos con un microscopio, pero si fuera posible ver uno se vería así. Representados en un plano, los electrones formarían un conjunto de anillos llamados órbitas. Solo bastan 2 electrones para llenar la primera órbita, pero la próxima puede contener hasta 8 electrones. En el cloro, esta órbita está repleta. A excepción del hidrógeno y del helio, la órbita externa del átomo puede tener hasta 8 electrones. Los electrones de la órbita externa se llaman electrones de valencia.
Cada átomo tiene una tendencia natural a llenar o vaciar completamente su órbita externa de electrones de valencia. Esto determina la reactividad de un átomo. Cuando los electrones de valencia de un elemento interactúan con otro elemento, se forman enlaces químicos. Una vez que un átomo ha formado un enlace químico y que ha ganado o perdido sus electrones de valencia, se hace menos reactivo y más estable. Cuando forman enlaces químicos, todos los elementos del grupo 17 atraen electrones de valencia, mientras que los del grupo 1 repelen los suyos. Esta tendencia a ganar o perder electrones es clave para determinar cómo los átomos se agrupan en una tabla y para entender la tabla misma. ¿Sabían que alrededor de 1870 el químico ruso Dmitri Mendeleev utilizó las similitudes de los elementos para construir la tabla periódica original? Con los años, los espacios de la tabla se fueron llenando con nuevos elementos y aún en la actualidad seguimos agregándole más. Ahora intenten esto. Hagan su propia tabla periódica para tener como referencia. No olviden catalogar o colorear los grupos tales como los metales alcalinos, metales de transición, no metales, halógenos, gases nobles, actínidos. Elijan un elemento y cuéntenle al resto de la clase cómo se halla presente en su vida cotidiana. Los científicos forenses usan sus conocimientos de química para descubrir pruebas ocultas y resolver delitos. Desde granos de arena hasta perros que olfatean incendios intencionales, la química y las claves que las sustancias químicas dejan están en todas partes como testigos silenciosos de la verdad. En 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial hacía estragos, muchos estadounidenses de California a Michigan empezaron a ver y a escuchar cosas que no podían explicar. Las autoridades comenzaron a reunir las pistas de una historia increíble. Globos de origen desconocido estaban descendiendo sobre Estados Unidos. Robert Mikes es historiador. Investigó la historia de los globos por más de 30 años. En Wyoming y Montana empezaron a descubrir cantidades de ellos. No estaban seguros de lo que estaba ocurriendo, ni del propósito o la procedencia de estos globos. Era un misterio. Como los globos se habían concentrado en el noroeste, algunos oficiales creyeron que alguien los estaba lanzando desde una playa en la costa oeste. ¿Pero por qué? La respuesta pronto se hizo evidente. Los globos llevaban bombas. Estados Unidos estaba siendo atacado. Hasta el momento a nadie le había sucedido nada. Los globos caían en áreas remotas y muchas de las bombas no detonaron. El ejército capturó algunos globos intactos. Los investigadores buscaron rastros de su origen. Descubrieron extraños dispositivos mecánicos, probablemente una clase de sistema de guía. Encontraron también bolsas de arena usadas como contrapeso para controlar cuán alto volaría el globo. E hicieron un descubrimiento aún más asombroso. Dentro de uno de ellos había un papel. Era una etiqueta de inspección escrita en japonés. ¿Los globos llegaban desde Japón? Imposible. Un globo nunca podría realizar con éxito un vuelo desde Japón hasta Estados Unidos, un viaje de más de 8.000 kilómetros. O sí, podría hacerlo. ¡Fuego! Estados Unidos había estado en guerra con Japón durante casi 3 años.
El gobierno de Estados Unidos había trasladado más de 100.000 japoneses norteamericanos a campos de internamiento. Los militares sospechaban que agentes japoneses